uno de ellos. Hermanos, vamos a entrar ya a la lección número 33 del libro que se titula Obediente a tu mandato. Ya como les digo, estamos entrando ya a la lección 33, ¿sí? Y el título de la lección del día de hoy, hermanos, como ven ahí en la pantalla, ¿verdad? Se titula Corrupción y fraude. Son pecados graves. Y desde la lección pasada entramos ya al octavo mandamiento. Y el octavo mandamiento, ¿cuál es, hermanos? No, el octavo mandamiento, ¿sí? Entramos al octavo mandamiento, que es: no hurtarás, ¿sí? No hurtarás. Por eso ahorita el título de esta lección, hermanos, es Corrupción y fraude, que son pecados graves, hermanos. Vamos a orar antes de entrar de lleno a la clase del día de hoy, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora, Padre eterno, te pedimos, Señor, la asistencia de tu buen Espíritu, para que sea Él quien guíe y dirija, Señor, en todo momento esta clase, Señor, importante, Padre, para nuestra vida, Señor, para nuestra vida, Señor, sobre todo espiritual y delante de ti. Padre Santo, quédate con nosotros en este momento, Padre, y permítenos gozarnos, Señor, porque todo es a la luz de tus santas escrituras. Gracias te damos, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la corrupción y el fraude sin duda son pecados muy graves. Como dice ahí en el libro, el objetivo es que al terminar la clase, ¿sí?, tanto la corrupción como el fraude los veamos como pecados muy graves. Además, dice ahí de que distinguirán el primer concepto en su sentido teológico y de uso ordinario, los cuales se lograrán a través de estrategias de análisis conceptual que les permitirá evaluar y reflexionar sus acciones y prácticas bajo los principios de las Escrituras. Como ven, hermanos, todo es a la luz de las Escrituras, ¿sí? Vamos a estar viendo vamos a estar haciendo ejercicio. Hermanos, ¿cuántos traen sus Biblias? ¿Sí? Todos traen sus Biblias, bien. Porque vamos a hacer ejercicio bíblico para ir conociendo a través de la palabra, ¿verdad?, por qué la corrupción y el fraude son pecados graves, ¿sí? Entonces, para empezar, la lectura bíblica es en Levítico 6, del 1 al 7. Y a ver, alguien que me gustaría que lo leyera, hermanos, ahí ese pasaje de Levíticos 6, del 1 al 7.
Sí, adelante, hermanita. Y para expiación, ¿sí? ¿Lo leyeron, hermanos? Levítico 6, 1 al 7. Bueno, en este pasaje, mis hermanos, se establece la ley de la ofrenda por la culpa, según lo que se leyó ahí, ¿sí? La ley de la ofrenda por la culpa, ¿sí? La cual exige la restitución total del daño material causado al prójimo con un sacrificio religioso para lograr el perdón ante Dios, ¿sí? Y bueno, yo me permití desglosar estos 7 versículos aquí de Levítico según el comentario bíblico. En los versículos del 1 al 3 está el alcance del pecado contra el prójimo. Aquí se menciona el engaño en depósitos confiados, el robo, la opresión o el encubrimiento de un objeto perdido al jurar en falso. El daño a una persona no es solo un problema social o legal, sino una transgresión directa contra el propio Dios. Y si vieron ahí los versículos 4 y 5, ahí se presenta la restitución obligatoria, ¿sí? ¿Y cómo era esa restitución obligatoria? El transgresor debe devolver aquello que robó o defraudó y agregar un quinto del valor total. O sea, este es un 20%, ¿sí? Eso es extra, y entregado al dueño legítimo el mismo día en que presenta su ofrenda por la culpa. El arrepentimiento bíblico requiere corregir el daño en la medida de lo posible. Y en los versículos 6 y 7, ahí de Levítico, el sacrificio y la expiación, o sea, lo que tenían que traer para poder ser perdonados, ¿sí? Lo que tenían que traer, o sea, era llevar ante el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, tasado, o sea, valorado según el valor establecido, y el sacerdote hace expiación por él delante de Jehová, y la falta cometida le es perdonada, ¿sí? Esos 7 versículos ahí de Levítico, hermanos, se establece la ley de la ofrenda por la culpa. Ahora, el texto clave ahí en el libro son 2, se pusieron 2. El primero es Deuteronomio 16, 19, y el segundo texto clave es Deuteronomio 25, del 13 al 15. A ver, alguien por acá que lea por Deuteronomio 16, 19, hermanos. Deuteronomio, ¿vale? Y Deuteronomio 25, 13 al 15.
Amén. Entonces, fíjense, del primer texto clave, ¿sí? El comentario bíblico de ese versículo, Deuteronomio 16, 19, es acerca del efecto del soborno. Advierte que el dinero o los intereses creados tienen el poder de cegar la conciencia y nublar el juicio incluso de aquellos que se consideran sabios o rectos, torciendo la verdad. ¿Sí? Deuteronomio 16, 19. Y del segundo texto que se leyó, Deuteronomio 25, del 13 al 15, 3 versículos, aquí se combinan mandatos de higiene física con principios de justicia social y misericordia hacia los indefensos. ¿Sí? Por eso el primer versículo dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Hay que ser congruentes en todo, hermanos. Y es que en el diario vivir de la humanidad, hermanos, estas prácticas que ahorita leímos y que son pues reales, esta práctica de la corrupción y el fraude, hoy en día mucha gente lo ve con normalidad. La corrupción y el fraude, hermanos. O sea, ya puede ser parte de la vida cotidiana. Ya no ven malo hacer esto. ¿Sí? El tener corrupción o cometer fraude o robo, ya mucha gente lo ve como algo normal. Y pues, como dice el escritor ahí, lamentablemente esto puede llegar hasta cristianos, creyentes, ¿sí? Cristianos, creyentes que pueden mirar esto ya como una cosa normal, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿sí? Cuando esto, hermanos, de la corrupción y el fraude, sin duda es una circunstancia pecaminosa delante de Dios, y ver esto como algo malvado y dañino, hermanos, ¿sí? Pues, como les decía, en nosotros no debe de haber, ¿sí? Esto sin duda finalmente daña a las personas y a la sociedad, ¿verdad? A nosotros, a mi esposa y yo, pues fue la semana pasada, nos tocó algo, por eso les decía, en lo pequeño y en lo grande puede suceder. Fuimos a un lugar a cenar prácticamente, y cuando nos dan la cuenta, ¿verdad?, para pagar, entonces pues nos habíamos tomado cada quien una soda, y vimos la cuenta ahí, y había en la cuenta había una sola soda, ¿sí? Pero yo me di cuenta y dije yo, no, pues ¿cómo se llama? Hay que llamar al mesero para que nos corrija aquí, ¿verdad? Pero si otra persona hubiese sido, pues yo me doy cuenta y pago. Me están regalando una soda, ¿verdad? ¿Y qué puede, y cómo puede llamarse eso, hermanos? ¿Verdad? Acerca ahorita del título de la lección, ¿sí?
que son situaciones en un momento dado graves, porque podemos empezar desde lo pequeño hasta lo muy grande, ¿sí? Que puede haber. Y como menciona el escritor ahí, esto ya lo ven como una cosa normal, ¿sí? Como una cosa normal. Ahora, mis hermanos, la corrupción o depravación total del hombre, ahí se mencionan que son uno de los 5 puntos calvinistas, hablando ya de teología, ¿verdad? Son uno de los 5 puntos calvinistas. Y el primero es el que apunta a las consecuencias del pecado, ¿sí? Que es la depravación total del hombre, ¿sí? Es el primero, ¿sí? Porque anuncia ahí la caída del hombre, ¿eh? Pero en el punto número 5 de esos 5 puntos calvinistas, ¿verdad? Son, en el 5 está la perseverancia de los santos, ¿sí? Ahí ya es un llamado, pues, para cada uno de nosotros. Y dice ahí el punto 5, me interesó, ¿qué dice la perseverancia de los santos? Dice que los verdaderos creyentes, a quienes Dios ha regenerado y guardado, mantendrán su fe hasta el final y jamás perderán la salvación eterna. Ese es el punto número 5 de los 5 puntos calvinistas, ¿sí? Entonces, también se menciona ahí el catecismo de Heidelberg. En las preguntas 6, 7 y 8, ¿sí? Esas preguntas se refieren a la miseria del hombre y explican cómo la humanidad fue creada buena al principio, ¿sí? Fue creada buena, pero cayó en el pecado y la corrupción total, ¿sí? Por eso se menciona ahí en el libro un versículo tremendo que yo le busqué un poco ahí acerca de este versículo, hermanos. Génesis 3:5, a ver que alguien pueda leer. Génesis capítulo 3 y versículo 5. ¿Qué sabe Dios? Dice el versículo, ¿sí? Es en relación a la corrupción de la naturaleza humana, ¿sí? Ya sabemos un poco la historia acerca de este versículo, ¿verdad? Y el comentario bíblico, por ahí lo busqué, dice, fíjense, dice así: la serpiente tienta a Eva al cuestionar la bondad de Dios y asegurar que al desobedecer obtendrán sabiduría independiente y autonomía moral. La serpiente insinúa falsamente que Dios es egoísta y que les prohíbe el fruto por celos. Fíjense, qué astucia tan grande, ¿verdad? Buscando que Adán y Eva duden del amor de Dios, ¿sí? Y es que la frase, hermanos, seréis como Dios,
Esto apela a la ambición y al orgullo, sugiriendo que pueden alcanzar un nivel superior de existencia al margen de su creador. ¿Sí? Así que conocer el mal no significa ser omnisciente como Dios, sino experimentar la culpa, la vergüenza y la corrupción del pecado tras romper la comunión con Él. ¿Sí? El versículo es bien claro. ¿Sí? Por eso al principio sí, les dice la serpiente, le dice la serpiente a Eva, ¿qué sabe Dios? Que el día que comas de él serán abiertos tus ojos, ¿sí? Y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí, con lo que dijo la serpiente, les afectó, hermanos, en lo siguiente, como ahí está en el libro. Al decirles, seréis como Dios, ¿qué les afectó a ellos, hermanos? ¿Sí? Hablando de la caída, ¿sí? La caída del hombre. ¿Sí? Les afectó su ser, ¿verdad? Al decirles, ustedes serán como Dios, ¿qué les afectó ahí? Todo su ser, conforme a lo que está escrito ahí en el libro. Y les dice, van a saber el bien y el mal. ¿Qué les afectó ahí? El saber, la conciencia, la mente, ¿verdad? Entonces, la serpiente los orilló a desobedecer la ley de Dios. ¿Qué acabó con ellos al desobedecer lo que Dios les había mandado? ¿Sí? ¿Qué los orilló a terminar en ellos su propósito? Porque ellos vivían en paz, tranquilos, felices, ¿sí? Acabó con ellos el propósito que tenían de vivir. Produjo en ellos antivalor, ¿sí? El valor que tenían se acabó en ellos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la corrupción o depravación total viene a ser esto un concepto doctrinal y teológico, ¿sí? Como se mencionan en los 5 puntos del calvinismo, ¿sí? Que entonces todo esto describe la completa alteración de la naturaleza humana. Entonces, eso es, fíjense, con ese versículo de Génesis 3:5, eso afectó la naturaleza humana hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy, queriéndose hacer como Dios, muchos se creen eso, ¿verdad? Que fueron desvalorados ellos en su propósito, en su ser, en muchas cosas, ¿sí? Terminó su felicidad en ese momento, en la caída. Bien. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos, al respecto?
Así es. Así es. Esto hasta en la vida cotidiana. A ver, Ray. Así es. Así es. En la corrupción. Sí. Así es, definitivamente. Sí, pues como comentaba, es como se comenta, ¿verdad? Que el fraude, pues vaya, hasta en lo más mínimo como en lo más grande, sí, puede llegar a ser en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso dice, hasta los mismos creyentes pueden caer en ciertos aspectos de estos. Ahora, fíjense, el significado bíblico
de corrupción y fraude a través de las Escrituras, con los versículos. Vamos a tener unos ejercicios así bíblicos, hermanos, para ir conociendo, ¿sí?, a través de la palabra, ¿verdad?, el significado de corrupción y fraude. La corrupción se dice que es destrucción, ¿sí?, descomposición física, o sea, porque cada uno de nosotros nos vamos a morir o vamos a ser incinerados, que es lo actual el día de hoy. Ya muchos se incineran. Entonces, es destrucción, descomposición física y depravación moral o espiritual provocada por el pecado, la corrupción. Esto lo encontramos en Éxodo 23:8. Alguien que lea Éxodo 23:8, por favor, hermanos. Y Deuteronomio 16:19 por acá, por favor. No tenemos el micrófono, ¿verdad? A ver. Éxodo 23:8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y la explicación de este versículo, hermanos, es que se prohíbe aceptar sobornos, porque estos ciegan a las personas que ven y tuercen las decisiones justas, ¿sí? Ahora, Deuteronomio 16:19, Deuteronomio 16:19. ¿Quién gana? Deuteronomio 16:19. Dice, no torcerás las leyes para beneficiar al rico, ni aceptarás soborno. El soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las decisiones de los jueces. Fíjense, ¿sí? Y una explicación así muy sencilla de ese versículo es que advierte a los jueces, ¿verdad?, a no mostrar favoritismo, ni recibir dinero para corromper la ley, ¿sí? Refiriéndose, por ejemplo, a los magistrados. Ahora, Miqueas 7:3. Miqueas 7:3 y el Salmo 14 del 1 al 3, por favor, alguien por acá. Miqueas 7:3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Ese es Miqueas 7:3. Bueno, y el Salmo 14 del 1 al 3. Bien, Salmo 14 dice así: las personas necias afirman que no hay Dios, están corrompidas, sus obras son detestables, no hay un solo individuo que haga lo bueno. Desde el alto cielo mira el Señor para ver si entre toda la humanidad hay, aunque sea uno, que sea entendido y busque a Dios. Pero no, todos se han descarriado, todos están corrompidos por el pecado. No hay ninguno bueno, ni siquiera uno.
Fíjense, la explicación ahí de ese Salmo 14 del 1 al 3 explica, tratándose hasta el día de hoy, hermanos, explica que los seres humanos se desvían de la verdad y cometen obras detestables alejándose del bien, ¿verdad? Y respecto de Miqueas 7:3, ¿verdad? En donde dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Fíjense cómo dice el versículo. Y aquí señala que los gobernantes exigen pagos indebidos y los jueces venden sus sentencias. Situación que no ocurre hoy, ¿verdad? ¿Sí? Ya se ríe. ¿Sí? Situaciones que el día de hoy ocurren, hermanos. Hablando de corrupción. Ahorita se hablaba en el pasaje de soborno, que no aceptemos sobornos, pero es aplicable tanto para un lado, no aceptar, como tampoco dar. Y un ejemplo muy práctico, pues, es cuando nos detiene el tránsito, que damos la famosa mordida. Así es. Y ese es dar un soborno para desviar la aplicación de la ley. Entonces, hasta en esas pequeñeces tenemos que tener atención. ¿Sí? Cosas pequeñas, ¿sí? Que se nos hacen fáciles, ¿eh? Que pueden ser grandes, como dice aquí de Miqueas 7:3, aceptando sobornos los jueces para no recibir sentencias los otros, ¿verdad? Eso es tratándose de la corrupción, hermanos. Ahora, el fraude. Vamos a entrar al fraude. El significado de fraude, significado bíblico, hermanos, es un acto consciente de engaño, deshonestidad o abuso de confianza, mediante el cual una persona priva a otra de lo que le pertenece por derecho para obtener un beneficio injusto. ¿Sí? El significado bíblico. Ahora veremos algunos versículos, hermanos, en relación a los fraudes. Levítico 19, del 11 al 13. Alguien que lea versículo de Levíticos 19, del 11 al 13, hermanos. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Fíjense lo que dicen esos 3 versículos. Ahí se trata de los negocios y el trabajo. ¿Sí? Dice ahí que es alterar las pesas y las medidas en el comercio, ¿sí? Cosa que no se hace hoy, ¿verdad? Y no pagar a tiempo el salario de un jornalero, ¿sí? Ahora, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 8, hermanos. Primera de Corintios 6, 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Cómo dice? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Fíjense, esto es ya, aquí la cosa se trata entre creyentes, ¿sí? Entre la iglesia, engañar o aprovecharse legal o personalmente de los miembros de la propia comunidad de fe, ¿sí? Podrá pasar esto, hermanos, ¿sí? Ahora, en Marcos 10, 19, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús ahí?
Marcos, capítulo 10, 19, hermanos. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense lo que les dice el Señor Jesús, ¿sí? Que también el fraude es una violación moral, ¿sí? El fraude. Jesús incluye el mandato de no defraudar como parte fundamental de la ley y la obediencia a Dios, ¿sí? No defraudar a nadie, hermanos. Ahora vamos bueno, hasta aquí algún comentario acerca de la corrupción o el fraude. A ver, mi hermano, ¿alguien tiene el micrófono? Ah. Hermano, me di cuenta ahorita cuando vemos pecados graves, y mientras leía el hermano Francisco que decía su lectura, el fraude viola 3 mandamientos, el decálogo. A veces mientes, para defraudar a veces se miente, se roba y muchas veces se puede dar falso testimonio. Así es. Se avientan 3 pecados del decálogo en un solo acto. Y por eso puede ser muy grave, ¿verdad? O sea, yo para defraudar, primero robo, segundo miento y puedo declarar un falso testimonio. Entonces, ahí está la gravedad. Me cayó el 20 con la lectura del hermano Francisco, porque es este término pecado grave. Y se agrava porque juntan los pecados y es una suma de varios pecados, ¿verdad? Así es. Así es, gracias, Ray. Bien, ya estoy viendo, no, ¿quiénes son? A ver, mi hermano Que Alberto. hace rato que leyeron la cita bíblica en el libro de Miqueas, capítulo 7 y versículo 3, me llamó la atención que decía: se han hecho expertos en la maldad. En la maldad. Y recordando la anécdota que dijo el hermano Daniel acerca de que tanto el que soborna como el que es sobornado pecan. Pero yo le agrego, el gobierno en su reglamento dice que hay sanción para el que soborna como el sobornado, y nos invita a denunciar. Así es. Pues oye, que bien lo hace, porque ¿quién va a ir a denunciar si también va a ser castigado? O sea, me salió a colación de que se han hecho expertos en la maldad. O sea, las cosas que sigan así. Es como quien dice la ley que el gobierno emite, en el sentido de sancionar también al que soborna. O sea, que las cosas sigan así. Lamentablemente así es, como dice, por ejemplo, y si lleva prisa, ¿verdad? Y si ya, ¿cómo se llama? Ya se le hizo tarde y lo para un tránsito. A ver, mi hermanita. Que es muy triste lo que estamos viviendo, porque ha aumentado muchísimo la corrupción y el fraude de muchos años. Así es. Pero más últimamente, ¿verdad? A mí me da mucha tristeza que en las empresas, tanto en el departamento de compras como en el de ventas, es una corrupción tremenda. Yo creo que se podría decir que en la mayoría. Para entrar tú a vender un producto, tienes que dar una mordida. Una cantidad, y el que dé más es el que se queda. Sí. Y está muy difícil, porque para los que están ahí de contadores y de todo eso, o sea, pues se ven
muchas veces hasta renuncian porque pues no puedes prestarte a eso. Sí, sí, sí. Así es, mi hermana. No sé cuántos de aquí bueno, ya algunos estamos jubilados, pero no sé cuántos en sus trabajos manejaron dinero, ¿sí? Y en esa situación se orilla a muchas cosas, ¿sí? Al menos un servidor, pues fui tesorero de la subdelegación en el seguro, entonces manejaba yo dinero, pero pues gracias a Dios el Señor me libró de muchas cosas, ¿eh? Por eso les decía yo, y dice mi hermana muy cierto, los sobornos o el fraude o el robo, entre comillas, se da el día de hoy. Hoy está vigente esto de la corrupción y el fraude, ¿verdad? Hay muchas cosas y por eso a través, como siempre, de la palabra de nuestro Dios, ahí se nos invita a no hacer nada de estas cosas, pues corrompen nuestra vida espiritual con nuestro Dios también, ¿verdad? Ahora, no sé si haya tiempo porque hay un ejercicio aquí acerca de, podríamos ver nada más unos versículos, acerca de que exhortan a no cometer acciones de corrupción o de fraude. Sí, ya se leyó este versículo. Bueno, alguien que busque Proverbios capítulo 15, hermanos, y versículo 27, Proverbios 15, 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Alborota su casa el codicioso, ¿sí? Y dice el proverbio, aquí es que la avaricia y la corrupción destruyen la paz del hogar, ¿sí, hermanos? Ahora, vamos a ver Proverbios capítulo 11, versículo 1. Alguien que lea Proverbios 11, 1. Dice, el Señor detesta las balanzas falsas, pero le agradan las pesas exactas. Así es, ¿sí? Son versículos que exhortan a no cometer acciones de corrupción y fraude. Aquí dice que Dios rechaza el engaño y la trampa y ve con agrado la honestidad y justicia, ¿sí? El versículo. Ahora, Proverbios capítulo 11, versículo 3, hermanos. El secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cómo? A ver. Proverbios El 11, que 3. anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Fíjense nada más, ¿eh? O sea que la doble moral y el engaño arruinan a los malvados, ¿sí? Eso es lo que el versículo trata de decir ahí. Ahora, Primera de Tesalonicenses 4:6, hermanos, acerca de fraude. Primera de Tesalonicenses 4:6. ¿Alguien que lea este versículo, hermanos? Primera de Tesalonicenses 4:6. Y que nadie le haga daño a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todas estas cosas, como ya se lo habíamos dicho y advertido. Fíjense, Primera de Tesalonicenses 4:6 es agraviar o engañar. Sí, agraviar o engañar es inmoralidad sexual, dice ahí, usando a otra persona. Bien, vamos a
son algunos versículos, como les digo, a través de la palabra de Dios, que se nos invita, hermanos, a no cometer actos de corrupción o fraude, ¿sí? Así que, hermanos, por todo lo que hemos visto a través de esta clase, pues cada uno de nosotros se nos invita a ser siervos de Cristo, hermanos, para no tener en mente absoluta nada de estas cosas, pues como dice por ahí, que no nos corrompen a nosotros, sino corrompen a toda la casa, al hogar, ¿sí? Debemos ser siervos de Cristo, debemos de ser sus embajadores y administradores, ¿sí? Delante de todos. Vamos a ir terminando ya. Segunda de Corintios 5:20, hermanos. Alguien que lea Segunda de Corintios 5:20 y Primera de Corintios 4:1, donde se nos invita a hacer eso, embajadores y administradores de nuestro Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. ¿Sí? Y Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Primero, ¿cómo dice? Así que, pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjense nada más, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de nuestro Dios. Ahí en el blog dice, por lo que estamos viendo, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén, así es, hermana. ¿Sí? Es a la luz de la palabra, ¿sí? No es por palabras de uno, sino que la palabra de nuestro Dios, como ya lo dije, nos invita, hermanos, a no tener en nosotros ninguna de estas dos palabras, ¿sí? Pues corrompen nuestra vida espiritual con nuestro Dios, ¿sí? Vamos a terminar, hermanos. Me gustaría que todos leyéramos Efesios capítulo 4. Bueno, antes, no sé si algún otro comentario al respecto, hermanos, o terminamos. A ver, Meditaba también en cuanto a la venta de un carro. Cuando se va a vender un carro y se va a vender a alguien ajeno, se lava el motor y mencionamos, mira, no tiene ni una gota de aceite. O escondemos un choque o el agujero que está abajo de la alfombra y decimos, mira, está entero el carro. Pero si es un cristiano al que se lo vamos a vender, pues no le vamos a echar mentiras. Preferimos callar. Pero callar que el carro tiene un defecto también es pecado. O sea, no decirle todas las fallas que tiene y que al momento de haberlo comprado pues aparezcan todas y pues haya, como decía hace rato el hermano, de que ya no se pueden ver, ya no se pueden hablar por el fraude, por no haberle dicho todas las fallas. Entonces el callar también puede traer pecado porque estamos mintiendo calladamente. así es. Y estamos cometiendo un fraude, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos mintiendo, sabiendo que va a haber consecuencias después, ¿verdad? Eso es acerca de los fraudes, hermanos. Bien,
Vamos a terminar, hermanos, todos juntos leyendo Efesios capítulo 4, versículo 29, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 29. Vamos a leer todos juntos este versículo hermoso, hermanos. Este sí nos invita, ¿verdad?, a no cometer ninguna corrupción y ningún fraude, andar, como dice también la palabra, andar rectos delante de nuestro Dios. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. ¿Está bien claro, hermanos? Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos, oh Dios, porque hasta aquí, Señor, consideramos, Padre, que nos has conservado, Señor, hasta este día, Padre Santo, haciendo el bien a los demás. Padre amado, te pedimos, buen Dios, que sigas, oh Dios, edificándonos cada día más y más delante de ti, Padre, para no cometer oprobios, oh Dios, con nuestro prójimo. Ayúdanos, oh Dios eterno, a andar, Señor, siempre rectos delante de ti, pidiéndote, Padre, la ayuda, Señor, siempre de tu buen espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Ahora, Padre amado, te pedimos, Señor, que nos lleves con tu paz a nuestros hogares y, Señor, cada día, cada paso que demos, Señor, no cometamos ninguna corrupción y ningún fraude en nuestra vida, Señor, cotidiana. Gracias te damos, buen Padre Celestial, por la clase del día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.